¿Qué tal, amigos de Realidades y de Canal 3 de Cable Andino? Estamos empezando una serie de entrevistas que son sumamente importantes para nosotros. Obviamente tenemos a personalidades como el almirante Luis Gianpietri, quien también hemos entrevistado aquí en el programa últimamente, quienes nos han dado un derrotero de la realidad como ellos la ven y la interpretan. Gente que ha estado dentro del gobierno y que obviamente sabe cuáles son ese tipo de manejos que se hicieron en momentos en donde nuestro país económicamente fue realmente exitoso. Uno de estos invitados es precisamente el ex ministro de Agricultura, Milton von Hesse, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, encantadísimo estar con ustedes esta mañana. Bueno, excelente tenerte a ti aquí y la verdad es que tú tienes un gran bagaje. No solamente has sido ministro de Agricultura, eres un economista especialista en una materia agrícola, pero también has trabajado en el SNIP y en otros, departamentos importantes dentro de lo que viene a ser el conglomerado del Estado, y tienes una experiencia muy amplia en gestión pública, además docente, universitario, etcétera. Eso te lleva a ti a pensar las cosas de una forma de repente distinta a la que puede pensar alguien que ya se retiró el sombrero y que está aprendiendo a gobernar. ¿Cuáles serían las lecciones básicas para alguien que está aprendiendo a gobernar y poder manejar, no sé, el vago criterio que pueda tener y enfocar cosas en favor del país? ¿Qué podrías tú recomendar en este momento? No digo por él, lo estoy diciendo irónicamente, obviamente, Milton, pero ¿qué podrías recomendar tú para que se pueda mejorar la economía, se pueda reactivar realmente y el país continúe un rumbo que ya está deteriorado, pero que pueda ser, salvable de acá a unos años? Mira, lo primero es que el primer consejo que se le da a un gobernante es que tome seriamente el honor de dirigir un país. Lamentablemente no se está tomando en serio, y no se está tomando en serio porque, en primer lugar, no hay una visión hacia dónde uno quiere ir. Lo que se ha hecho con el gobierno es repartir los ministerios a distintos grupos de interés. Por ejemplo, si uno revisa la composición del ministerio, va a encontrar que los representantes del magisterio tienen el Ministerio de Transportes, se encuentra que Somos Perú tiene el Mincetur, encuentra que luego Bermejo también tiene su ministerio, que Vladimir Cerrón tiene 2 o 3 ministerios, pero cada uno viendo intereses particulares y sin una coherencia entre todos. Los ministros son miembros de un equipo que deberían ir todos en una misma dirección. En este caso, el primer error es que no se va en una misma dirección. Y el segundo consejo que le diría es que se tome en serio también la necesidad de contar con funcionarios públicos profesionales y no como los que estamos viendo ahora. Todos los días hay escándalos de corruptelas, de gente que no tiene los pergaminos mínimos para hacer una gestión pública, ¿no? Y en la gestión pública, un director general, un jefe de departamento, etcétera, maneja un presupuesto importante en el año, y no puede ser que lo estemos dando para que lo administre gente que no tiene ninguna experiencia en lo que está haciendo, ¿no? Y eso, al final, es el ciudadano el que sufre las consecuencias. Hemos visto, Cuelap se está cayendo, por más que sonaron todas las alarmas, no hubo nadie que supiera cómo reaccionar, no tenemos brevetes, no tenemos pasaportes, y todo eso porque gente incompetente se le encarga la gestión de estos servicios básicos para los ciudadanos. Cuando pasan estas cosas, yo me acuerdo del primer gobierno de Alan García. ¿Estamos volviendo a ese tiempo con este manejo partidario? Sí, la verdad es que la principal y más importante diferencia es que en esa época el Banco Central no era autónomo, y entonces el Banco Central era un apéndice del ministro de Economía y Finanzas, prendía la maquinita, imprimía dinero y venía la hiperinflación. Gracias a Dios tenemos un presidente del Banco Central de primer nivel y un directorio también que da la talla, y por el lado de la política monetaria estamos bien encaminados.
Por el lado de la política fiscal que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un ministro que claramente es distinto que todos los demás ministros, pero que no es suficiente solo. O sea, ya tenemos que la ministra de Trabajo, por ejemplo, bombardea permanentemente el equilibrio fiscal, tenemos ministros de Agricultura, de MIDIS, etcétera, que no comparten necesariamente la visión del ministro de Economía. Y entonces la diferencia, para regresar a tu pregunta, es que afortunadamente tenemos dos personas en dos entidades claves, que son el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, que consideran que la prudencia económica es necesaria, pero todo lo demás genera todo este alboroto, que eso sí nos hace acordar a las épocas esas pasadas de Alan García I, ¿no? Así es. Bueno, es que ahí está la aplicación básicamente de un porcentaje enorme del ideario de Vladimir Cerrón, ¿no? Así es. O sea, una especie de socialismo, populismo, entre comillas, pero que al final no lleva a nada productivo. Básicamente eso. Esto me hace preguntarte, ¿se han abandonado las políticas de Estado por aplicar este desorden? Sí, totalmente. Y fíjate, probablemente el principal ejemplo sea el de la vacunación. Vemos que todos los índices de vacunación se han reducido, que no hay campañas públicas del gobierno. Pusimos al gran vendedor de agüita racimada como ministro. O sea, realmente hay que ser irresponsable, por no decir un adjetivo calificativo muy malo, pero ¿cómo se le ocurre al presidente poner un ministro de salud que no tiene las competencias mínimas ni la idoneidad mínima necesaria para manejar la salud de todos los peruanos en un contexto de pandemia? O sea, es realmente lamentable. Y entonces tú ves que le importó poco el proceso de vacunación, le importó poco hacer otras reformas, que han caído los índices de vacunación, y muchas de las vacunas que costó tanto comprar, y que Perú hizo la diferencia en comprarlas, se están venciendo y estamos perdiendo mucho dinero que podía haber sido importante para otros usos. Claro. Ahora, el soporte económico que tiene el país es también, más o menos, que es lo que me estabas diciendo, es lo que está resguardando un poco que esto no haya caído ya en un desastre. Si hubiésemos estado en una economía más endeble, probablemente no estuviéramos todavía soportando como estamos económicamente, pero ¿cuál sería la proyección de aquí a 1 año, a 2 años de nuestro país si continuamos en esta vorágine de hacer cualquier cosa? Mira, vamos a seguir creciendo, no tengo duda, porque tenemos fuertes fundamentos económicos, consecuencia de la Constitución que no le gusta al presidente ni a Cerrón. Gracias a Dios tuvimos esa Constitución y un capítulo económico muy fuerte que nos ha permitido ser muy responsables y no hacer barbaridades con el Estado. Fíjate, se habla de hay que regresar a lo que era antes, con el Estado con actividad empresarial, y en este gobierno, en 6 meses, quebraron Petroperú, quebraron. La deuda de Petroperú pasó a categoría bonos basura. Así es. Es decir, hoy día, pero nadie, yo prefiero prestarle plata a cualquier persona que pasa por la puerta de la casa que a Petroperú, porque Petroperú ahora es un paria en el mercado financiero internacional. ¿Y eso por qué? Porque entraron unos angelitos a hacer negocios privados, a hacer mucha corrupción, como lo han denunciado Karelín López y otros, y se ha visto el gran negociado que se está haciendo con los combustibles limpios. Entonces, afortunadamente la Constitución del 93 nos limitó la actividad empresarial del Estado y minimizó que este tipo de cosas pasaran. Entonces, vamos a seguir creciendo, pero lo malo es que no vamos a crecer como podríamos estar creciendo. Podríamos estar creciendo a tasas del 8%, como se creció en el anterior periodo de altos precios de minerales, pero tenemos un gobierno que no cree en la inversión privada que es la única que explica el crecimiento.
sin inversión privada un país no genera riqueza, pero tampoco recaudaría impuestos, porque los impuestos en el Perú vienen de las empresas privadas y eso es lo único que le permite al Estado hacer todo lo demás que hace. Entonces, lamentablemente no vamos a este desaliento a la inversión, este ataque contra la inversión privada hace que vamos a crecer poco, probablemente este año estaremos alrededor del 3%, muy por debajo de lo que podríamos haber crecido si hubiéramos tenido un gobierno mínimamente responsable. O con un presidente que no venga a aprender, básicamente. Así es, con un presidente que no venga a aprender, sin una primera ministra y un primer ministro consecutivos que son abiertamente contra las inversiones privadas. ¿Cómo es posible que hoy día Las Bambas esté detenido? Se pierden 10 millones de soles por día por recaudación fiscal. Es una barbaridad. Pero en fin, tenemos lo que tenemos y es por lo que votamos los peruanos, ¿no? Claro. Bueno, eso a mí me hace pensar que esto sí es netamente ideología marxista-leninista, porque es destrucción del Estado, básicamente, ¿no? Lo que ellos pretenden hacer. Han copado el Estado con gente totalmente ineficiente. Las prefecturas y subprefecturas están trabajando bajo un tenor, ¿no? Que básicamente son órdenes de no articular nada bien o de no hacer nada bien, etcétera. Y su única fijación es la constituyente. Entonces estamos hablando de que se quiere generar un caos y un descontento poblacional para poder de repente devenir en una convulsión social como ha sucedido en otros países para poder gestar el momento constituyente, ¿no? ¿Qué pasaría en una situación como esta si es que se consigue? Mira, yo discrepo en que tenemos prevalencia de una ideología marxista-leninista. Sí creo que es la ideología de Cerrón, pero del presidente yo estoy seguro, por lo que ha visto, que ni siquiera ha leído El Capital de Marx, que además que es muy complejo, es un libro que tiene tres volúmenes el primer tomo, 2 volúmenes el segundo tomo y 3 volúmenes el tercer tomo. No creo, y es de muy difícil lectura, o sea, no creo que lo ha leído. No creo que haya leído El Estado y la Revolución de Lenin, no creo que haya leído ninguno de la literatura marxista. Y Lenin, pues, ¿cuánto ha escrito? O sea. Sí, Cerrón sí, pero más lo que yo veo es la necesidad de repartir el Estado entre intereses particulares, a los sobrinos por aquí, a los colegas del magisterio por allá, al otro socio empresario que hoy día está en Piedras Gordas, otro negocio por acá, y fíjate que disfrazado de ideología marxista-leninista, lo que está pasando en el Braem es terrible. Claro. La superficie sembrada de coca se ha aumentado en 50% en los últimos 2 o 3 años, responsabilidad también del gobierno anterior, pero en este gobierno está creciendo más las áreas de siembra de hoja de coca, se ha eliminado la erradicación forzada. Antes se llegaron a erradicar hasta 30.000 hectáreas por año, y ahora el actual presidente de Vida ha anunciado que solamente se va a erradicar la coca que los agricultores quieren erradicar. Con lo cual estamos camino aceleradamente a constituirnos a una república ¿Narcoestado? Que tiene que ver con el narcoestado, ¿no? Y eso va a ser terrible. Eso no lo estamos viendo y es algo que nos va a pasar pronto. Esto ya es en función básicamente a los planes aparentemente o presuntamente de Cerrón, o estamos hablando ya de una coalición con Bolivia por la presencia de Evo Morales repetidamente, ya no lo está haciendo desde hace un tiempo, pero vamos, la pluriculturalidad, plurinacionalidad, el hecho de que está repitiendo un modelo más o menos boliviano de querer comprar toda la coca, por ejemplo, por parte del Estado y manejarla, ¿para qué? Porque en realidad el consumo per cápita de coca es ínfimo, ¿no? O sea, tomarse un mate de coca o consumir la hoja de coca tal cual, para un mate o para una cuestión, digamos, medicinal o como quiera llamársele, es bajísimo en nuestro país y hay un excedente de producción. Ahora que hay más hectáreas cultivables, esto evidentemente es para el narcotráfico, no es para el consumo. No hay ninguna duda. Los estudios de Vida hasta el 2021
mostraron que solamente menos de 10.000 hectáreas de coca en el país son suficientes para abastecer todo el consumo tradicional e industrial legal que pueda haber. Por lo tanto, las 50.000 hectáreas restantes van directo al narcotráfico, sin escala. O sea, todo el Braem va al narcotráfico sin escala. Y esta permanente defensa desde el gobierno de la no erradicación, del no castigo, de tratar al cocalero como una víctima de la sociedad y que por lo tanto tiene derecho a seguir produciendo coca, es muy mala. Recuerda que incluso tuvimos a un personaje como ministro del Interior que era abiertamente pro coca. Como Barranzuela. Barranzuela es un agitador de la causa pro cocalera en el Braem. Entonces, estos tenemos lamentablemente un gobierno con serios vínculos con el narcotráfico, serios vínculos también con este movimiento internacional no democrático de los Evo Morales, de los Maduros, de la dinastía de los Castro en Cuba. Tenemos una infiltración ya cubana en el Perú. Y entonces ellos buscan, como lo dijo además Bermejo, que el primer objetivo era llegar al poder y el segundo era consolidarse en el poder. Ellos llegan al poder para querer quedarse, ¿no? ¿Para qué? Para saquear el Estado, para satisfacer sus propios intereses, para que luego quede sumiso en este circuito internacional de la no prosperidad, del no crecimiento. Si Venezuela fuera un idioma, si Venezuela fuera un país ideal, 5 millones de venezolanos no habrían abandonado ese país. Y 1 millón de ellos se ha venido a Perú. Si el paraíso estuviera en Venezuela o en Cuba, los cubanos y los venezolanos se hubieran quedado en sus países o no hubieran tenido que emigrar. Claro. Entonces, lastimosamente, estamos en un escenario en el que se disfraza de ideología de izquierda, de marxismo-leninismo, y el presidente paporretea algunas cosas como los derechos fundamentales y que los monopolios. No tiene ni idea de qué es un monopolio y no tiene idea de que los derechos fundamentales ya se defienden en la actual Constitución, porque no la ha leído. Entonces, realmente estamos en un escenario complicado. Sí. La infiltración es modo Gramsci. Sí, claro, totalmente. Y tú ves ahí que van moviendo las piezas de ajedrez para consolidarse en el poder. Yo doy una conferencia donde explico bien lo que es el socialismo del siglo XXI de acuerdo al proyecto, cómo tienen aspectos de estrategias muy particulares, o sea, tiene lineamientos generales de cambiar las constituciones para perpetuarse en el poder, terminar con la separación de poderes. Bueno, es lo que está planteando Cristina ahora. Lo que están planteando todo, de una manera u otra lo hacen, ves revisando los países, ves revisando para que veas qué es. Lo que pasa es que cada cual lo hace. ¿Cuáles son entonces los puntos? ¿Cambiar la Constitución? Primero inmediatamente cambiar la Constitución, terminar con la división de poderes, terminar con las instituciones republicanas de una manera o de otra, terminar sobre todo hacer monopolio de los medios, siempre el enemigo poderoso, un enemigo ajeno poderoso, pueden ser los americanos, los yanquis, como le llaman, y también el odio, la división. En Cuba, los valores, que son los que yo defiendo, familia, libertad, amor, convivencia, respeto. Derechos humanos. Sí, todo eso, terminar con eso, porque conviene dividir la sociedad, sembrar el odio es muy importante. Todo eso lo concibe él y dijo, lo vamos a lograr, y repetía, porque los oligarcas son malos, pero son bobos. Le hacían. A nosotros llegaron a cortarnos el agua, la luz,
Primero en la cuadra, después en el edificio y después en el departamento. Además, si íbamos hasta la iglesia, que era donde podíamos ir, nos seguía un auto y se sentaban detrás de nosotros. Las llamadas telefónicas con mi hijo las cortaban y después me llamaban y decían, no vas a poder hablar con él una semana. ¿Sabe a quién estaban preparando en Argentina? A un señor que se llama Miguel Bonazo. Era el que estaban preparando para presidente. Sé que realmente en el fondo él nunca quiso a los señores Kirchner. Fidel no quería casi nadie, era muy crítico de todo el mundo, inclusive Chávez lo adoraba, Chávez idolatraba a Fidel y Fidel también criticaba a Chávez, no, de frente un poquito, pero por detrás mucho. Chávez era el delfín de Fidel para América Latina. Inclusive el foro de Sao Paulo se gestó en Cuba y la idea fue de Fidel, no de Lula. Lo que pasa es que Fidel sabía, año 89, Fidel sabía que Cuba es pequeñita, Brasil es grande, el Partido de los Trabajadores tiene más poder que el Partido Comunista Cubano en cuanto a dimensión. Y por eso la imagen es la de Lula. Y ahora, siempre el PT fue, lo que pasó, digamos, en Brasil, fue muchísimo más cuidadoso de las instituciones, mucho más. ¿Por qué te digo? Porque depende... Y de la economía. Porque el socialismo del siglo XXI está concebido para que cada cual lo desarrolle en el país de acuerdo a las... Hay lineamientos generales, pero cada cual lo desarrolla de acuerdo a las características del país y a la persona que lo está desarrollando. No se puede pedir a Maduro que actúe como Lula, porque somos únicos e irrepetibles y porque uno es más inteligente o más formado políticamente que otro. Pero en el fondo es lo mismo, y en el fondo sabe cuál es la ideología: odio, poder y dinero. Fidel decía que la política hay que tener dinero, porque además te da poder. Fíjate si no estaba equivocado que a los chinos... Kirchner decía lo mismo, ¿no? Pero sí, fíjate si no estaba equivocado que a los chinos, violadores sistemáticos de derechos humanos y de libertades, que además ya cambiaron todo para seguir para siempre, los respeta el mundo porque tienen dinero, los reverencian casi, que yo no acabo de entender, hay cosas que yo no las podré entender nunca. A mí me preguntaron un día, un periodista muy inteligente, ¿por qué tantas personas tan diferentes siguen a Fidel? Sí, las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma, porque he estudiado también esto. Y sí, los artistas de Hollywood cuando viven en Cuba, ¿no? Obviamente, pero que tienen algo común, todos son resentidos, todos. Aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Todos los resentidos del mundo se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI, que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran. Además se han dedicado a escribir libros, muchos libros. Y yo digo, hasta que no se den cuenta de la realidad y se dejen de filosofar por una realidad peligrosa que está avanzando en América Latina. Y que porque Lula esté preso, porque Duque esté en Colombia, etcétera, etcétera, no quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se está muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad, con gente pensante. ¿Y él sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y a ellos le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo. Él me prestaba libros y yo los ponía en una mesita y yo no los leía porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Y cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captura el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no?
en todas partes. Yo reviso inclusive los programas de educación cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares. Hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Sí, claro. Ahora, la pregunta, a ver si tienes la misma percepción que tengo yo, no sé, es que el Congreso no ha sabido leer la jugada, que nunca tuvo la ventaja, siempre la tuvo Cerrón. ¿Crees que va por ahí la cosa? Que el Congreso siempre ha estado atrás, un poco atrás, y no ha sabido manejar la situación, fuera de los infiltrados, etcétera, o de los que creamos nosotros que estén allí como grupo de contención para favor del gobierno, evitando vacancias y buscando que se den cosas. El Congreso no tuvo la habilidad para poder leer la jugada, digamos. No, lamentablemente. Creo que el Vladimir de ahora es un alumno aplicado del Vladimiro del pasado y le ha copiado muy bien la lección. Entendió perfectamente que las personas que llegan al Congreso son federaciones de independientes, donde los partidos políticos, las ideologías y las visiones del país a futuro ya no interesan, y los partidos políticos buscan a estos personajes que articulan algunos intereses, pero que no son leales a sus partidos. No hay ninguna capacidad de acción popular de que los denominados niños se adhieran a directivas del partido y no las suyas propias. Claro. Entonces, esa lectura la tuvo muy clarita Vladimir Cerrón, y lo que ha hecho el gobierno es cooptar a estos congresistas a través de dádivas, proyectos que se les entregan los presupuestos al alcalde que ellos digan, y luego se les asignan a los constructores de los familiares o de los amigos, con lo cual además hay un ingreso pecuniario a favor. Entonces es muy grave eso. Y por el otro lado, la derecha a mí me decepcionan mucho algunos almirantes que yo esperaba mucho más de ellos, que están más cerca de la izquierda radical que del ideario socialdemócrata o social cristiano. No les interesa la economía social de mercado, y más están pensando también en intereses muy particulares, ¿no? Sacar la educación sexual de la currícula escolar es una barbaridad. Retroceder en lo de la SUNEDU y entregársela de nuevo a los rectores con las barbaridades que hemos visto en la educación superior en el país, que se estaba corrigiendo. Entonces, creo que no tenemos una representación política en el Congreso que refleje lo que quiere la mayoría de peruanos. La discusión política está entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y todos los que estamos entre esos extremos no tenemos representación política en el Congreso, ni tampoco en los grandes debates. Entonces tenemos un reto como país también. Bueno, lo que pasa es que no tenemos un centro consolidado, ¿no? No existe. No. Básicamente, ¿no? No tenemos. No hay una contención, digamos, para que esas dos fuerzas no colisionen o simplemente no estén decidiendo por todos. Así es. ¿No? Básicamente es así. Y ellos han encontrado, la extrema derecha y la extrema izquierda, los puntos que les son comunes y los empujan como agenda. Y eso la historia ha demostrado que no funciona. Hitler pactó con Stalin la no agresión inicialmente, y Hitler sabía que se tenía que comer a Rusia para lograr su propósito. Y Stalin sabía que Hitler se lo quería comer, pero que necesitaba el tiempo para lograr sus objetivos. Entonces fueron aliados durante un periodo breve. Por conveniencia. Por conveniencia de ambos, porque además Stalin hasta le daba alimentos a la Alemania nazi contra
el derecho a alimentarse de sus propios ciudadanos, específicamente los ucranianos. Entonces, yo veo que está pasando exactamente lo mismo. La extrema derecha y la extrema izquierda se juntan por intereses de corto plazo, pero saben que en el largo plazo van a tener que destruirse entre ellos, ¿no? Pero lamentablemente eso está pasando y no hay una fuerza de centro que ayude a poner el equilibrio. Claro. Bueno, Lenin fue más astuto que Hitler, además tenía un Zhukov que obviamente sabía las cualidades de su general al mando, ¿no? Y las condiciones climatológicas. Creo que leyó mejor Lenin la jugada, ¿no? Es lo que le falta al Congreso ahora y a nosotros los ciudadanos también para darnos cuenta qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que habla también, no solo del cambio de Constitución, sino hay voces de regresar a la Constitución del 79, por ejemplo, y esa es una peor lectura, creo yo, porque esa Constitución, esa sí es una Constitución obsoleta. La gente de izquierda habla que la del 93 está obsoleta. Yo no sé qué paralelo podrías hacer tú para que de repente nuestro público pueda comprender desde un punto de vista como el tuyo, que es más ecuánime, más centrado, con toda la experiencia que tienes en el gobierno y el conocimiento actual de las cosas, puedas hacer entre las dos constituciones y explicarle a nuestro público básicamente por qué la del 79 hoy sería muy negativa y la del 93, con todos los cambios que tiene, es obviamente más positiva y favorable para el desarrollo de nuestro país. La Constitución del 79 fue hecha a imagen y semejante de un modelo económico que fracasó. Fue la consecuencia de, primero, Perú hasta el 60, 62 era un ejemplo de una economía interesante, abierta, integrada al mundo, que tenía que resolver serios problemas, sobre todo en el interior. Es cierto que desde la perspectiva social habían formas de explotación del trabajo que no eran admisibles, sobre todo en la sierra, ¿no? También en la costa, pero sobre todo en la sierra. Pero Perú tenía se diferenciaba del populismo que 50s y 60s predominaba en toda América Latina. Pero a partir de los 60 con Belaúnde primero, que fue el primer gran populista que expande la banca estatal, que expande la industria estatal, y luego con Velasco, que radicaliza el proceso que había iniciado Belaúnde. La Constitución del 79 es un reflejo de esa época, reflejo de una época en la que se instauró un modelo económico que fracasó, donde el Banco Central no era autónomo, en donde las políticas públicas no se centraban en lo que debería hacer el Estado. El Estado debería centrarse en mejorar la calidad de vida de la gente a partir de educación, salud, agua y saneamiento, etc. Pero en vez de dedicarse a eso, se dedicaba a... Mira, Petroperú en el año 89 perdió 1.200 millones de dólares, que era mucho más de lo que valía la empresa. Hierro Perú, Minero Perú, todas grandes elefantes blancos que perdían muchísima plata. El déficit fiscal en esa época llegó a ser 8%, pero más 4 puntos adicionales por déficit cuasi fiscal que venían de las empresas públicas. En resumen, teníamos una constitución que permitía que el Estado controle precios, que el Estado sea el que decida si yo voy a invertir en esto o en lo otro, si yo debo consumir este producto o este otro producto. Teníamos múltiples tipos de cambio. Era una concepción en que el Estado debía regir nuestras vidas y no nosotros los que regíamos nuestras vidas. Y yo estoy seguro que el peruano emprendedor, el peruano emergente, no quiere que el Estado le dirija su vida. Cada vez que hacemos un trámite en alguna dependencia del Estado, sufrimos al Estado. El Estado es elefantiásico, muy ineficiente. Regresar a eso es regresar la economía. ¿Quiénes ganaban plata en los 70s? Aquellos que se coludían con el gobierno para que el gobierno no permita competencia en sus sectores, para que les dé subsidios, líneas de crédito también a tasas de interés cero, etc.
Entonces regresar a eso es garantizar que vamos para atrás. Claro. Obviamente, ¿no? Si yo mientras hablabas me acordaba de esas épocas, tanto del gobierno de Belaúnde, ¿no? Que fue, yo digo, Belaúnde se quedó en los 60s, volviendo a los 80. Así Él es. como que continuó, pero fue un tipo que parecía muy correcto, muy caballero, ¿no? Con muy buenas formas, pero no supo cómo gobernar un país que ya estaba en otro tiempo, Así en es. otro momento y post-desastre. Así es, así es, así es. Exacto. Decían que el fenómeno no era del niño, sino del ñaño, que era él, ¿no? No supo liderar las reformas necesarias para que el Perú se modernice. Exacto. Eso me hace recordar algo, ¿no? Los tiempos previos a Belaúnde. Belaúnde ya tenía planeada una reforma agraria antes de que Velasco le hiciera el golpe de Estado. Pero Velasco le hace el golpe de Estado y comete no sé, voy a decirlo de una manera eufémica, un patatús, digamos, para que no caigamos en palabras más gruesas. Y hace una desreforma, una deforma agraria, ¿no? ¿Cómo calificas el intento actual de una segunda reforma agraria que ni se siente, ni vemos que tenga buen norte? O sea, probablemente tenga algunas cosas positivas, pero comparativamente con la de Velasco, ¿qué tal la ves? ¿Crees que pueda pasar algo bueno o crees que esto de aquí es populismo y nada más? No, es una caricatura, ¿no? Fue un esfuerzo de marketing, ya que estábamos hablando de Stalin y de Hitler y de Goebbels y toda esta gente. Esto es un esfuerzo de marketing. Han buscado un nombre bonito, la segunda reforma agraria, pero lo que hay es gas. O sea, han tomado 9 medidas que son las que el Perú hacía en mayor o menor medida y han dicho que eso se llama reforma agraria. La verdad es que ningún cambio sustantivo. Afortunadamente también, porque me imagino que cualquier cosa que hubiera salido de esas cabecitas brillantes habría sido un desastre. Entonces, de reforma agraria hay cosas como vamos a ejecutar proyectos de riego en la sierra. A mí me tocó crear el programa Mi Riego y generamos 100.000 hectáreas con riego adicionales en las áreas altoandinas. O sea, eso ya se venía haciendo. Vamos a hacer que el Estado sea más, tenga un rol más activo en la comercialización. Eso es una pésima idea y ya se demostró en el pasado que ha fracasado. Vamos a favorecer la asociatividad. Agroidea se dedica a eso todos los días sin necesidad de que tú anuncies que está haciendo lo que viene haciendo hace 15 años. Y así por el estilo. Entonces fue un gran gas, un gran globo que inflaron y despertó mucha expectativa en el campo, y esa es la expectativa que hoy día los agricultores reclaman. Me dicen, oye, tú me dijiste que me ibas a cambiar la vida. Velasco sí hizo reforma agraria, repartió tierras, destruyó la capacidad empresarial total en el agro, total, pero repartió tierras. Sí, pero cooperativizó y Así se vino es. abajo. O sea. Y todo terminó como terminó. Hoy día Perú era un importador de alimentos nato y neto, y nosotros hoy día estamos exportando 7.000, casi 8.000 millones de dólares por año de alimentos. Pero esta anunciada segunda reforma agraria no tiene absolutamente nada. Es como que yo agarre un poco de agua, la hierba, le ponga un cubito de sustancia, de caldo de gallina, y diga que eso es el nuevo plato, el nuevo consomé francés, peruano, que va a revolucionar la alimentación del mundo. Claro. Y cuando la gente lo pruebe, que es agüita con sabor, se va a dar cuenta que ahí no hay ni carne, ni verduras, ni papitas, ni fideos. No hay nada en esa sopa, ¿no? No, o sea, estamos perdiendo el tiempo, pocas palabras. O sea, se quiere tratar de tener una ley con algo que tranquilamente solamente pudo haber tenido un reglamento. Que ni siquiera, ya todo estaba reglamentado. Es puro... Y ni siquiera es que el presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año es la mitad de lo que fue hace 2 años. O sea, ni siquiera tenía un apoyo presupuestal, ¿no?
No, O sea, no se prepararon para esto. Básicamente es como una falsa inauguración de algo, como bien lo dices, ¿no? Así es. Ahora, mira, ahorita en este minuto, el ministro de Agricultura está negociando fertilizantes con Bolivia. Como consecuencia de esta negociación, los mismos funcionarios de Agricultura están renunciando porque lo está haciendo el secretario general sin tener ningún análisis técnico previo a los precios que él mismo está negociando con algún par boliviano, y no se sabe nada, ni cómo va a llegar, si cómo se va a repartir, a quién le va a tocar, si el precio es el correcto o no. Nada de eso está trascendiendo. ¿Cuál sería el derrotero para poder mejorar la agricultura, la agroexportación en nuestro país? ¿Cuál sería el camino a recorrer para que podamos ser una potencia dentro de este rubro, que teniendo las tierras que tenemos y los pisos altitudinales, las condiciones para poder hacerlo, y agua asegurada a futuro, a diferencia de otros países, cuál sería ese derrotero para poder llegar a ser otra vez potencia, y que Perú no solamente potencia, sino que los trabajadores del campo tengan lo que deban de tener, una mejor vida, por ejemplo, y que esto también signifique una dinámica económica mayor en esos lugares y que sean pues polos económicos, ¿no? Mira, hay que seguir en la ruta que estábamos. El 92 Perú exportaba 500 millones de dólares por año. Hoy día nos estábamos acercando a los 10.000 millones de dólares por año, siendo después de Chile la potencia latinoamericana, después de Chile y México, la potencia latinoamericana en hortalizas, frutas y otros vegetales. Teníamos que haber insistido y profundizar esas medidas y no recurrir a estos discursos de la soberanía alimentaria, que dicen que la soberanía alimentaria es un discurso básico, muy limitado, donde lo que dicen es que el Perú no puede importar alimentos, no debería importar de ningún lado, pero tampoco debería exportar. Entonces, en vez de exportar uva, debería producir trigo para que lo consuman los peruanos. Algo que no tiene el menor análisis técnico mínimo, porque Perú no tiene las condiciones para producir un trigo de manera competitiva, ¿no? Y entonces hay políticas de riego con participación también del sector privado, son absolutamente necesarias. Consolidar el sistema de investigación y asistencia técnica, fundamental. Promover la asociatividad, pero no las cooperativas de los 70 que fracasaron, sino asociatividad entre agricultores, voluntarias, orientadas al mercado, con planes de negocio, como los que hace Agroideas. Todas esas son medidas. Seguir insistiendo en sanidad agropecuaria. Basta que en el Perú salga alguna fruta con un gorgojo de la mosca de la fruta o de alguna plaga, nos fregamos, nos cierran los mercados. Entonces, hay que seguir trabajando la titulación de tierras, es fundamental para que el mercado de tierras se active, pero ninguno de esos temas son prioridad del ministerio. Prefieren estar ahí en el populismo barato, reunirse con el grupo de agricultores de Conveagro para ver qué prebendas le entrega a cada grupo, y les importa poco el Perú de largo plazo. Les importa más bien su bienestar económico propio y de los amigos que llevan al gobierno. Mira, no quiero digamos, sumar más tiempo contigo porque tienes más actividades hoy día. Yo tengo como dijo alguna vez PPK, una recatafila de preguntas, pero vamos a resumir la etapa final, ¿no? No quiero cansarte, has llegado hace poco aquí a Huaraz, de repente la altura te puede chocar un poco si es que te agitas en la entrevista. El tema es básicamente esto. Eres un economista renombrado, tienes los galardones allí, la experiencia de gobierno. ¿Qué parte del capítulo económico modificarías o cambiarías de la Constitución, o qué agregarías en la Constitución, o crees que tal cual está el capítulo económico es suficiente para seguir progresando? Sí, yo no lo tocaría.
Realmente tenemos un capítulo económico muy bien pensado, que ha sido responsable del mayor crecimiento que el Perú ha tenido en su historia posterior al 93, y que ha sido responsable también de la mayor disminución de la pobreza en el Perú, desde el 60% hasta el 20%, en un periodo de 25 años. O sea, es una barbaridad cambiar algo que más bien nos mejoró. A diferencia de la Constitución del 79, en el que el país no creció y que la pobreza aumentó sustantivamente. O sea, hay que ser tonto, ¿no? Es como decir, yo saco a Gareca, que es el que nos está llevando a la senda del triunfo en el fútbol, y pongo, no sé, pues a qué entrenador más malo, no vamos a mencionar, y lo reemplazamos a Gareca por el que perdió todo. No tiene sentido, es lo mismo, ¿no? Entonces yo no entraría a ese juego de cambiar la Constitución. Además, mira, cambiar la Constitución significaría, entre que convoco a la Asamblea Constituyente, que es ilegal, selecciono a los miembros de la Constituyente, estos angelitos se ponen a pensar a ver qué quieren cambiar. Tienen que trabajar por lo menos 1 o 2 años y luego ir a un referéndum para aprobarla. Se acabó el gobierno de Castillo. Castillo tiene esa mirada medio absurda de que escribir cosas en un papel, la realidad se va a cambiar. Como los bolivianos, que tenían sus viceministerios de la felicidad. También los venezolanos, los cubanos, creen en eso, en que si creo un ministerio de la felicidad, la gente va a ser feliz. O sea, Bueno, si la ideología de por sí es utópica. Claro. Yo no entiendo ese tipo de cosas, y yo ni siquiera discutiría el tema, la verdad. Es absurdo. Tenemos un capítulo económico que ha permitido que Perú logre lo que logró, así que no lo tocaría. ¿Qué hacemos? ¿Destrabamos proyectos, inversión pública? Retomamos el tema minero con fuerza, resolvemos los problemas sociales, los conflictos sociales que hay en torno a esto, buscamos que convencer a la gente para que Tía María vaya, que se retome Conga, etcétera. Me refiero a megaproyectos y los otros proyectos que están en lista de espera y que hasta ahora no se activan, para que nosotros recuperemos la economía como estaba, y en cuánto tiempo eso se podría dar si es que por ahí alguien lo hiciera. O sea, esas son las soluciones para salir adelante. Claro, es la solución, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo la inversión privada. No tiene sentido que Perú desaproveche, por ejemplo, sus proyectos mineros. No tiene ningún sentido que Perú no le esté dando la bienvenida al capital internacional para invertir en lo que estime conveniente. No tiene sentido que hoy día el Estado encuentra como enemigos a la agricultura moderna, y se modificó ya, en realidad ya el ataque contra el sector moderno viene desde el gobierno anterior también. La izquierda ha sido muy hábil en vender ciertos mensajes, y el Congreso ha hecho eco de esos mensajes. Entonces, minería, agricultura, pesca, en Ancash la pesca es muy relevante, pero no estamos tratando de destruir riqueza y distribuir lo poco que queda. Esa no es la receta para el crecimiento. O sea, los peruanos saben, y los ancallinos saben, que la única manera de que mis hijos vivan mejor que yo es que yo me saque la mugre y les deje la posibilidad de que tengan una mejor educación y que ellos puedan cosechar también los frutos de mi esfuerzo. Esto de que no se necesite esforzarse, no se necesite invertir y esperar que el Estado te traiga riqueza. El Estado no produce riqueza. La riqueza la produce el sector privado, y parte de esa riqueza la toma el Estado y la reparte. Pero si matas a la gallina de huevos de oro, al que genera la riqueza, el Estado se queda sin nada que repartir. Y eso es una regla básica que no saben, que no se dan cuenta los
las personas que nos gobiernan. Sí, pues, y parte del pueblo que no aprendió de esto, ¿no? Porque mucha gente vive del día a día y hay gente que cuando siente el progreso y el bienestar no se da cuenta qué es lo que está generándolo, Así es. ¿no? Entonces se pierden un poco entre las ideas y cuando viene alguien con un mensaje contrasistema, se activa algo adentro de uno y lo sigue, sin darse cuenta por qué lo sigue, ¿no? Así es. Hemos tenido a una vicepresidenta cantando, bueno, ministra también, en un consejo de ministros. Vemos cada show que parece, no sé, prefiero no calificarlo y que lo hagas tú. Es la última pregunta. Tú que has sido ministro, ¿eso es un consejo de ministros? Tenemos pues ese problema con el que empezamos la conversación, ¿no? El presidente no tiene una visión de país, pero tampoco ha sido lo suficientemente responsable como para convocar personas que compartan esa visión de país y que tengan también las habilidades profesionales mínimas para que por lo menos cada uno haga avanzar sus carteras. Entonces se ha rodeado de estos personajes pintorescos que ante la escasez de argumentos o propuestas hay que ocupar el tiempo cantando o haciendo alguna performance de otro tipo. En favor de Hitler. Así es. O hacer apología a Hitler en el siglo XXI. Es una barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, ese sujeto es un bárbaro, Sí. literalmente hablando. Totalmente. ¿Ah? Milton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantadísimo de haber conversado y acá quedamos a la orden. Perfecto, muy amable. Ojalá que haya una segunda oportunidad. Ok. Con nosotros estuvo Milton von Hesse, ex ministro de Agricultura, y bueno, todo un académico y un economista realmente espectacular. Espero que haya servido bastante toda esta conversación aquí en Canal 3 y en Realidades. Continuamos.